Aquí el Banco Popular es muy impopular en este programa. No me digas. Sí, pero el Banco de Reservas sí es popular. ¿Vienes allá? Eso me No, acuerda no. el anuncio de Estaba Corporal. sacándome unas fotos. ¿Cómo? Estaba sacándome unas fotos, claro que sí. Fotos profesionales. Oh, caramba. Al currículum Eso 2024. fue que Richard vio la foto que Gaby le estaba poniendo en la story de Indra y dijo, espérate, no Hay te que apures. devolverse. Richard Medina, economista brillante, joven, maestro universitario. Richard, dijimos ahorita que tú ibas a hablar del dólar, pero si me lo permites, Claro. vamos a, digamos, a ligar un poquito el tema. Porque realmente en el presupuesto que aprobó el Congreso Nacional, cuando Hacienda envió, aparece dólar proyectado, dólar 60 por 1, 2024. ¿De acuerdo? Entonces, un presupuesto que apenas se va a comenzar a implementar ahora en enero, febrero, que entra ya en ejercicio, en operación. Háblame un poco del presupuesto del dólar a 60, el tema fiscal, año electoral, ingresos, egresos. El presupuesto 2024 es bastante interesante. Si bien es cierto que tiene un dólar a 60, es un dólar promedio para el año, ya tenemos un dólar que está bordeando los 58.70, 59, y eso digamos que genera algunas variaciones presupuestarias a nivel de gasto. Cuando digo esto me refiero a que si hay un gasto que se paga en dólares, ese gasto se presupuestó a una tasa del dólar menor a la que tenemos ahora. Por lo tanto, subió la tasa del dólar. Cuando hay que pagar esos gastos, hay que buscar más pesos para pagar los dólares. Por lo tanto, la ejecución del presupuesto en pesos va a ser mayor. Básicamente, me refiero al pago de intereses y al pago del capital de la deuda pública y también al pago de las transferencias que hace la CDE vía las EDES a los generadores eléctricos, que es un pago generalmente en dólares que se hace. Entonces, si antes decíamos que hay que buscar pesos para pagar $100,000 y el peso está en 58, dijimos que estaba en 60, que va a estar en 60 en 2024, y lo tenemos que buscar a un dólar, a 63, pues entonces esos 3 pesos de diferencia hay que buscarlos para pagar esos dólares. Entonces se aumenta el gasto. Y el gobierno dominicano, el Estado, no tiene tantos ingresos en dólares. Es básicamente los ingresos remesas, por regalías mineras. No, regalías mineras lo que le entra al gobierno. Sí, y las remesas, bueno, que le entran a la población. Pero básicamente no hay impuestos. En la tarjeta de turista no hay tantos impuestos que se pagan en dólares. Por lo tanto, ese descalce le afecta desde el punto de vista del déficit, porque gastan más de lo que ingresa en dólares y tiene que buscar más pesos para pagar esos dólares. Es verdad, es verdad. No es lo mismo que la gente lo escuche de mi boca que lo escuche de la tuya, como experto. Porque es verdad que tenemos un tiempo donde los ingresos del gobierno, fuera deuda, ingresos tributarios, regalías mineras, todo, bueno, pero sin deuda, sin préstamos, son mayores que el gasto corriente. Sí. Es decir, que el gasto recurrente, que el gasto de nómina. Es así. No puede ser. Tenemos 2020 presupuesto y ejecución presupuestaria 2021, 2022, 2023, así. Y ahora el presupuesto 2024 también es así. Tenemos unos ingresos proyectados, los ingresos se proyectan, uno no tiene certeza hasta que no lo percibe, que son 40,000 millones de pesos aproximadamente menores que el gasto corriente aprobado por el Congreso para ejecutarse en 2024. Describe gasto corriente para que la gente que nos escucha lo entienda. Gasto corriente es pago de nómina, sueldo de los empleados públicos, pago de la transferencia para los subsidios, todo lo que es tarjeta Supérate, el subsidio que se paga a las EDES, porque las EDES tienen una pérdida de electricidad y una mala gestión, una pérdida bastante alta y una mala gestión. Todo lo que son compras para materiales de oficina, eso es gasto corriente. Y ahí se incluye también, que es una de las partidas quizás más grandes que hay ahora mismo, o la segunda más grande, que es el pago de los intereses de la deuda.
ese pago de intereses de la deuda. La única partida que es tan mayor que esa es el dinero que se pone para educación con el 4%. Entonces, es como que usted en su casa diga, bueno, yo voy a construir una casa, ese es el gasto de capital. Ahora, el gasto corriente es el pago de la electricidad, de la luz, el pago del agua, el pago de la compra, el pago que yo tengo en gasolinas, el pago que tengo de cualquier empleado que trabaje en mi casa. Eso es gasto corriente, es el gasto operativo de funcionamiento del gobierno dominicano. Y entonces, perfecto, eso es realmente para preocuparse. Es preocupante, bastante preocupante. muy preocupante. Porque eso te dice a ti que esa inversión, ese dinero se va prácticamente, eso no representa, eso no genera riqueza. Es así. Eso no genera ninguna riqueza. Entonces, gasto de capital, inversión en el 2024, ¿qué va a pasar? Porque ese gobierno se ha caracterizado por la subejecución, o sea, prácticamente, y tengo 100, pero termino invirtiendo 55 y después no sé qué hacer con los 45, si los mando para red vial, si los redistribuyo, si se los doy a Homero Figueroa para comunicación, ¿qué va a pasar? Mire, lo que sucede con el gasto de capital es, digamos, el mango bajito. Si usted va a comer mango, usted no va a buscar el mango que está más alto, usted coge el mango bajito. A pesar de lo que se dijo en la campaña electoral de 2020 y en campañas electorales previas, aquí había un déficit estructural. Sí, sí, claro, lo O sea, sabemos. los ingresos eran menores que el gasto total, no el gasto corriente, el gasto total. Y ese déficit era, en términos, los economistas usamos mucho la figura en términos del PIB, el tamaño de la economía. En términos del PIB estaba en 2.7, 2.8% del PIB. Estuvo así como de 2014 hasta 2019. Luego de la pandemia, 2021, 2022, 2023, ese déficit sube a 3.1% del PIB. Pudiese ser mayor, pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Dijo, bueno, yo tengo que reducir gastos. No puedo bajar la nómina. De hecho, la nómina ha subido. No puedo bajar intereses porque es un compromiso que tiene el gobierno dominicano. Y la deuda se ha recrecido. Ha recrecido. Pero entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a disminuir el único gasto que podemos realmente controlar, que es inversión, flexible, que es la inversión. Claro. Entonces, antes teníamos inversión en 3 puntos porcentuales del PIB, 2.8% del PIB, y ahora la tenemos en 2.1, 2.2, 2.3% del PIB. Y eso va a seguir esa dinámica. ¿Por qué? Sencillamente porque los intereses de la deuda ya están teniendo un peso demasiado grande. Sí, claro. Como yo dije, es un 90% aproximadamente del presupuesto de educación, para el 4% para educación. Y somos de los países del mundo, de los 15 países del mundo, que mayor pago de intereses tenemos como proporción de nuestro PIB y como proporción de nuestros ingresos. O sea, de cada 100 pesos que ingresan aquí, el gobierno recauda, entre 23 y 24 se están dedicando al pago de intereses de la deuda. 23, 24 pesos de cada 100. De cada 100. Entonces, son situaciones que se evidencia un deterioro estructural de las finanzas públicas. Y el gobierno, como dije, toma el mango bajito para que el déficit no pase el 3% del PIB, que es precisamente reducir lo más posible la inversión o gasto de capital. El dólar, camino en el mercado negro 60.04, 60.06. El dólar, canasta básica, alimentación. Porque realmente, al final, la inflación bajó, pero en la mesa eso no se refleja de verdad, independientemente de banderías políticas, de filiación política, de cariños políticos. No, realmente la inflación bajó, pero cuando decimos que la inflación bajó hay que aclarar siempre que no es que los precios bajan, sino que los precios suben más lentamente. Tradicionalmente República Dominicana tiene una inflación de entre 2.8 y 3.5% por año. Se habló de 3.6 ahora, más ahora o menos, está en el Banco Central. 3.6%. Pero sin embargo, cuando tú te vas al overall en cuanto a los precios y sobre todo en alimentos, el Banco Central habla de un 34%, pero hay quienes dicen que eso anda en 40, 42% claro, real. Lo que sucede es que la inflación de alimentos, del llamado grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es un subgrupo, el más grande de hecho, dentro del componente de inflación, creció en 6.1%, que es más o menos el doble
que la inflación general. Ujú, Que tiene ya. vivienda, ropa, etcétera. Entiendan eso. Entonces, como estamos viendo que hay inflación más baja, lo cual es bueno, es bastante bueno, yo creo que el Banco Central lo logró. Pero por otro lado, esa inflación que golpea más fuertemente a los hogares más pobres sigue elevada que la inflación de alimentos. Con respecto al dólar, efectivamente, en agentes de cambio lo tienen 59, 60. Los bancos lo tienen en 58, 70. Es una dinámica que se ha acelerado desde el principio de diciembre. Desde el principio de diciembre hasta mitad de enero había aumentado el precio del dólar acá, en el mercado formal, digamos, en la banca, según datos del Banco Central, en alrededor de 3.5%, lo cual es bastante acelerado. Y eso va a tener el efecto, de que aquellos bienes que son importados o insumos para producir alimentos, como el maíz, que son importados, automáticamente suben de precio, porque aquí lo que la gente gana es en pesos. Entonces, si sube el precio del dólar, para tú comprar la misma cantidad de alimentos importados, tienes que buscar más pesos para pagar esos mismos dólares que debes buscar para comprar alimentos o hacer importaciones. Entonces eso va a provocar, evidentemente, cierto aumento de los bienes importados, en especial insumos agrícolas y alimentos que se compran en el exterior. Vamos a aprovechar, porque también hay que asumir en estos tiempos de tanta incertidumbre la comunicación con mucha seriedad. Esto no es un tema que si Tekashi iba a ahorcar a Yailin, que le iba a tirar de un balcón, que le ofreció golpes a la mamá de Yailin. ¿Usted sabía eso, señor Medina? Sí, de hecho leí un hilo por ahí. Un hilo. Del abogado de Tekashi. Los hilos se leen. Leí un hilo en X, en Twitter, del abogado de Tekashi, el señor Félix Portes, donde le explicaba que Tekashi, señor Hernández, como se llama, señores, miren esto, fue dejado detenido. Y usted sabía, señor Medina, todo. Que Kiko La Quema le puso precio a la cabeza de un señor que se llama Tolentino. No es para ver si el economista de Harvard está más o menos aplatanado. Lo supe. También lo supo. Lo que Kiko pasa La es que Quema pone precio a la cabeza de un tal Tolentino. Tolentino es un comunicador que se ha especializado en hacer denuncias. No se ha especializado, sino que hace constantemente denuncias de casos vinculados al bajo mundo. Información que le suple la policía. Claro, que le llegan a él. Y él valientemente hace esa denuncia y explica los casos que muchas veces quedan en tela de incógnita por las autoridades. Entonces, volvamos al dólar. Una pregunta. En este panorama, se anuncia un bajón en las exportaciones, que nadie le pone el número real, porque hay quienes dicen un 15%, hay quienes hablan de un 8%, hay quienes hablan de un 6%, pero cuando tú ves esa disparidad, esa como variedad de criterios, de opiniones, realmente bajaron, se han reducido las exportaciones. ¿Y el dólar? Mire, las exportaciones traen divisas, traen dólares. Sí, dólares, entonces, por eso mismo. Si la oferta o el ingreso de divisas al país cae y no es compensado, digamos, por otras fuentes generadoras de divisas y se mantiene la misma demanda para sacar divisas, para sacar dólares, pues evidentemente va a haber una escasez relativa de dólares. El Banco Central lo que hizo fue que inyectó dólares, o anunció que iba a inyectar dólares, de las reservas internacionales que tiene. Entonces, digamos, hay una fuente de divisa que se me cae, que son las exportaciones, entre otras cosas por el cierre de la frontera con Haití. Pues entonces no es compensada esa caída de ingresos de divisas con otras fuentes que generan divisas, que generan dólares. Traigo reservas internacionales que las tengo fuera y las inyecto al sistema financiero para que la escasez relativa de dólares no se sienta en el día a día, lo cual es bastante correcto y es una especie de amortiguador que tienen los bancos centrales de países en desarrollo para operar. Ahora bien, además de las exportaciones, pienso que el llamado inversión de portafolio, que son capitales que vienen aquí a invertir, ha caído. Imagínense ustedes que, bueno, el diferencial de tasa de interés, es decir, cómo está la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos versus cómo la tenemos la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Dominicana, está por debajo de 2 puntos porcentuales, es decir, por debajo de 2%. Ese es el número más bajo. Más baja aquí. No, aquí está
2 Seis, puntos seis. por encima. 2 puntos por encima 1.70 de la puntos Reserva por Federal. encima de la Reserva Federal. Es el número más bajo que hemos tenido desde 2012, que es cuando tenemos el llamado sistema de metas o esquema de metas de inflación del Banco Central. Entonces, cuando eso sucede, hay capitalistas, ¿no?, que hacen el cálculo de, bueno, me sale más rentable, dado el riesgo, dejar mi dinero invertido en Estados Unidos y no traerlo a República Dominicana, cambiarlo a pesos e invertirlo en activos de pesos. ¿Por qué? Porque el diferencial de tasa de interés no me compensa el riesgo de la depreciación del peso. Entonces, gente que tiene su dinero aquí invertido, prefieren sacarlo. Eso yo no lo puedo cuantificar todavía, porque el Banco Central, me parece que en marzo, final de febrero, publica las llamadas estadísticas del sector externo, correspondiente al último trimestre, el trimestre de octubre-diciembre de 2023. Entonces ahí ya vemos un panorama del año completo y podemos ver ese efecto de la reducción de la tasa de política monetaria, de ese diferencial de tasas que mencioné, y el efecto también del cierre de la frontera con Haití sobre las exportaciones nacionales. Así como el efecto, que es otra situación que no se está comentando tanto, pero entiendo que hay que comentarla, que es la reducción de la producción de oro de la Barrick, lo cual está disminuyendo las exportaciones nacionales mineras de República Dominicana. Cuando tú vuelvas, si no estoy, le voy a pedir a los muchachos aquí para hablar un poquito de lo que pudiera pasar con la cadena, con el tema logístico, la posibilidad, ya los fletes para todo lo que viene de Asia, los fletes en sentido general, por un lado aumentan más que en otro, pero al final hay un aumento en el mundo entero. Hablar qué posible efecto pudiera tener eso en la economía dominicana es muy, pero muy importante para nosotros. ¿Tu proyección? ¿Hacia dónde tú ves el dólar en enero del 2025? Mire, yo creo que es difícil decirlo. Pienso que el Banco Central en algún momento va a, digamos, utilizar instrumentos de política monetaria para que recoger pesos. No, y el aumento del dólar no sea tan fuerte. De hecho, lo está haciendo. Tienen 3 semanas, esta es la cuarta, me parece, que se emiten unos instrumentos llamados notas de renta fija, que lo que hacen es que recogen pesos. Sí, si hay menos pesos en la calle, bueno, hay menos pesos tratando de comprar dólares. Por lo tanto, las presiones de alza del dólar bajan. Pero pienso que esa reputación tan buena que tiene el gobernador del Banco Central y un Banco Central tan independiente y profesional, pienso que le va a ayudar a manejar esta situación. Yo no me la armaría. Creo que en los próximos días ya la situación va a estar un poco más controlada. Me refiero a esa aceleración de la depreciación del peso. Pero no me aventuraría a decir en cuánto va a estar el dólar en 2025. Recordemos que se ha dicho que si el presidente Abinader se reelige, es probable que inmediatamente posterior a las elecciones va a haber una reforma tributaria. Entonces, si hay una reforma tributaria, eso cambia un poco la dinámica económica del país y uno tiene que recalcular todas las proyecciones que tenía para el año.